Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video en el que vamos a repasar porque tenía muchas ganas de escuchar a Moy Llorens. Recordemos que esta semana no solo se hizo oficial el fichaje de Xabi Alonso, bueno, el fin de semana y ayer fue presentado, todo muy bonito y tenía muchas ganas de escuchar a Moy Llorens porque como ya le escuchamos en el día de hace una semana, mejor dicho, hace una semana le escuchamos hablar que los fichajes del Madrid, criticando absolutamente todo en su línea, ¿no? Tenía muchas ganas de escuchar acerca de algo de Xabi Alonso, ha tratado de ser un poco prudente, pero al final ha botado el plumero como casi siempre. Ya ha estado ahí opinando como casi siempre del Real Madrid y me parece muy llamativo, de verdad, las cosas que este señor es capaz de añadir con tal de esparcir su resentimiento al Real Madrid, a quien ha visto ganar una cantidad de Copas de Europa que seguramente no le va a alcanzar la vida para ver ganar al Barça. O sea, las que ha tenido que tragarse este año este hombre con el Madrid, estoy seguro que con los años que le deben quedar de vida tampoco va a alcanzar a ver al Barça ganarla. Pero no me quiero enredar mucho más. Empezamos con esta locura porque me parece sencillamente interesante. Que al menos por fin llega un entrenador que le quiere dar una personalidad al Real Madrid, más allá de ganar los partidos a última hora, corriendo, sin haber hecho los deberes, y que cuando se produce un milagro se vende como épica. Pienso que es un entrenador... Bueno, vamos a ver cómo aterriza, vamos a ver cuál también es su relación con Florentino Pérez. No salió del todo bien siendo futbolista y ahora, bueno, pues evidentemente el tiempo pasa, las cosas pueden haber cambiado y sí que es un entrenador que si encaja bien las piezas en el Real Madrid puede hacer que el equipo blanco sea, bueno, pues un equipo apetecible de ver. Yo creo que a nivel de línea defensiva y de centro del campo no va a haber ningún tipo de problema. El tema va a ser los de arriba, que van a tener que remar hacia atrás. Eso es así. Ese es el gran problema del Real Madrid a día de hoy. Convencer a los que están arriba que remen hacia atrás. El otro día cacé al aire un reportaje que ha emitido Movistar en España, que seguramente Rodrigo habrá visto, de Luis Enrique, y habla muy bien, por ejemplo, de Kylian Mbappé. Habla maravillas, incluso cuando sabía que Kylian Mbappé no iba a seguir en el Paris Saint-Germain y Luis Enrique era el técnico del conjunto parisino, coincidiendo con el crack del Madrid. Hablaba muy bien, o habló muy bien en ese reportaje de Kylian Mbappé, pero también dijo que todo lo que le daba Mbappé en ataque al Madrid no se lo daba en defensa. Y hay un momento dentro del primer capítulo en el cual Luis Enrique sale motivando a Mbappé para ver cómo tiene que arrastrar al resto del equipo del Paris Saint-Germain para que corra hacia atrás, para que él sea el primero en involucrarse y que los dos que le acompañan, en ese caso Barcolá y Ousmane Dembélé, también supiesen remar hacia atrás. Ahí creo que está la clave de Xabi Alonso, porque tiene gusto futbolístico, porque ha tenido muy buenos profesores en los banquillos como Pep Guardiola, porque ha trabajado siendo futbolista con técnicos impresionantes que de los cuales ha absorbido lo mejor, o seguramente habrá absorbido lo mejor. De Guardiola el gusto por la pelota, de Ancelotti la gestión de grupo, de Mourinho nada. Pero seguro que meter el dedo en el ojo a un rival, seguro que eso no lo aprendió Xabi Alonso. Dicho eso, me da la impresión de que si encaja, si cae bien, el Madrid puede ser un equipo divertido de ver. Es absolutamente impresionante. Ha aprovechado para meterle un palo a Vinicius, a Mourinho, al mismísimo Xabi Alonso diciéndole que no se fue bien del Real Madrid, cosa que bueno, en teoría, o al menos no se conoce esa información, él sencillamente lo ha dicho porque es su percepción y bueno, está bien, es un poco de opinión ahí, pero básicamente eso, ¿no? O sea, es absolutamente desquiciante. O sea, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de un tipo como Moy Llorens? Es que sería absolutamente maravilloso y repito, pagaría una fortuna por ver qué pasaría por la cabeza de este tipo. Es decir, mira, la obsesión que tiene con el Real Madrid es una cosa que yo creo que es sin precedentes, es absolutamente increíble. Vamos a pasarnos al segundo clip porque bueno, en su demencia habitual ha hecho lo que siempre hace. La segunda temporada, ¿no? Bueno, el segundo año dice que es el importante, que es el... A ver, Mbappé es un crack mundial. O sea, Mbappé, pues sí, Mbappé empezó a ser Mbappé cuando dijo, señores, aquí el número uno soy yo.
este chico que corre aquí a la izquierda, Vinicius, quieren que sea el número 1, pero el número 1 no era él. El número 1 es Mbappé. Y a la que Mbappé se ha puesto el rol de número 1, mira el resultado que ha tenido. Cuando él ha entendido que tenía que dar un paso al frente para ser el número 1, hemos visto la mejor versión de Mbappé esta temporada en el Madrid, cuando él ha agarrado la bandera y ha dicho, señores, aquí mando yo. Y ya está. Pero ya se tardó mucho. O sea, se supone que llegó al Madrid para ser el número 1. Por respeto y por supongo que por educación, ¿no? Y por galones, porque Vinicius estuvo a punto de ganar el Balón de Oro y supongo que Mbappé le merecía un poco de respeto, pero ha quedado claro que Vinicius está más pendiente de grabar el documental que se está emitiendo ahora que de jugar al fútbol. ¿Cómo les tuvo que haber jodido el tema del documental, no? Que bueno, a mí la verdad no me ha gustado del todo realmente, ni siquiera lo he visto solo fragmentos y no estoy de acuerdo en muchas cosas que he decidido pasar de él realmente. Pero es muy llamativo cómo este hombre, mira, yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir y seguramente van a decir que soy cansino con el tema al respecto, pero es que me parece una realidad. Ellos no alaban a Kylian Mbappé porque les parezca un gran futbolista, ellos alaban a Kylian Mbappé porque aprovechan de tirarle un palo a Vinicius Junior y les ha vacunado tanto, les ha hecho tanto daño, lo he dicho muchas veces, que van a intentar joderlo de alguna manera y la mejor manera que seguramente a día de hoy tienen de joderlo, entre comillas, es reventar absolutamente todos los medios de comunicación con cosas como que Mbappé es mejor que tú, con cosas como que el hermanito de no sé quién, el hermanito de no sé cuál, es ese tipo de cosas que están haciendo y este hombre es básicamente la realidad de que esto realmente existe. Están buscando joder a Vinicius porque les ha jodido mucho y además lo ven como una amenaza y a día de hoy, por lo menos a día de hoy, a Kylian no lo ven como esa posible amenaza. Es absolutamente desquiciante, pero bueno, ya sabemos la obsesión que tiene este tipo. Más bien la ha bajado 2 con lo de Endrick y con lo de Güler, ¿no? Quiero cerrar con esto, muchachos, que también me pareció muy interesante, hablando de lo de Xabi Alonso, que repito, se había mantenido muy al margen o lo más posible y aquí votó el plumero, como les decía, y ojo porque Rodri Fáez lo pone en su sitio. Yo espero, de verdad, mira, y tengo el sofá preparado, ya con Xabi Alonso, como el Madrid va a volar, seguro que va a ganar el Mundial de Clubes, seguro. Todo lo que no sea ganar el Mundial de Clubes, todos serán excusas. Pero con Xabi Alonso. Bueno, manda tu videíto. Él por lo menos lo puede ganar porque está compitiendo. Con Xabi Alonso. Brutal lo que le diga Rodri Fáez, porque fíjense y escuchen lo que dice. Por lo menos el Madrid tiene la posibilidad de ganarlo con Xabi Alonso, mientras otros están viéndolo desde el sofá. Retratada histórica. Qué tipo tan ridículo, de verdad. A volar el Madrid. A volar. Claro. ¿Viste? Nosotros volaremos. Es absolutamente desquiciante, repito, es increíble. Yo no sé de verdad de dónde ha sacado este hombre esta absoluta locura. Porque bueno, sí, es cierto que hay mucha ilusión con el tema de Xabi Alonso, pero yo creo que absolutamente nadie está con el tema de que, bueno, el Madrid va a volar o no sé qué o no sé cuál. Se lo ha inventado él porque le ha salido de ahí abajito y bueno, lo que seguramente le debe estar retumbando en la cabeza es lo que le dijo Rodri Fáez de manera correcta, que básicamente el Madrid está ahí con la posibilidad de ganarlo mientras que otros están viéndolo desde el sofá y que seguramente el Xavi bueno es este y no el que ellos defendieron a capa y espada. Así que bueno, aquí lo voy a dejar esperando que lo hayan disfrutado y que me hagan saber sus opiniones, por supuesto, en los comentarios. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video.